Buenas tardes, queridos participantes de la conferencia. Es un placer darles la bienvenida. Hoy ha habido gente que habló antes que yo. Les saludo también. Todos nos conocemos. ¿De qué quería hablarles hoy? ¿Qué decirles? Palabras enfáticas sobre los logros. Creo que ya hay mucha gente que pueda hablar de ellos. Y mucha gente los conoce. Mi parte es tradicionalmente hablar de cosas más prosaicas, por lo que hemos logrado y lo que nos espera por delante. Nos es desconocido. Así que hablemos de hoy. Probablemente sea más fácil hablar de la situación actual a nivel familiar. Mire, todos en un grado u otro, una vez y de alguna manera, adquirimos una vivienda. Alguien la construyó él mismo, alguien la compró con una hipoteca o un préstamo, pero todos de diferentes maneras y enfrentados a diferentes situaciones. Siempre ha habido riesgos. Un riesgo mínimo. Esto es cuando se toma un piso terminado con acabado, pero el precio es altísimo y los que tienen habilidad para reparar lo toman sin acabado. Algunas personas más arriesgadas, para minimizar sus costes, toman en la etapa de fundación, cuando se está fundando, se hincan los primeros pilotes, cavan zanjas, en general en la etapa del pozo de cimentación. Los riesgos son máximos. El precio es mínimo. ¿Cuáles son los posibles resultados en este caso, cuando los precios son más bajos? El primer resultado es una construcción a largo plazo. ¿Cómo terminará? No se sabe. A veces una construcción de este tipo tiene el precio 3 veces más alto del inicial. El segundo resultado es una construcción no terminada cuando pagaste el dinero y aún tienes que pagar por la demolición, y el tercer resultado es cuando termina con éxito, entonces sales ganando. ¿Y qué pasa si entras en la etapa de excavación? Pagas un precio, pero cuando la casa está terminada, el precio suele ser de 3 a 5 veces más alto del inicial. ¿Para qué sirve? Miren, en 2017 comenzamos con el proyecto Do You Know of Engines, luego con el fin de familiarizarse con la tecnología, se coloca la rueda motora. Se determinó el soporte informativo para este proyecto y se decidió continuar con el desarrollo del proyecto con la captación de fondos mediante inversión pública. Han pasado 4 años desde 2017 en cuanto a la fase activa, y luego el precio de todo el proyecto se determinó en $40 millones. Si bien entendemos que los costes se destinan a la campaña publicitaria y a varios eventos para trabajar en la popularización, para organizar un sistema para recaudar fondos, contabilizar
fondos y entregándolos a la empresa Sovelmash para que lleguen a las cuentas de la empresa. En total, de acuerdo con los planes originales, planeamos que unos $20 millones irían a Sovelmash. El tipo de cambio en ese momento era de 56 rublos por dólar, pero lo fijamos en 60 rublos por dólar. Ya fuera mucho o poco, en ese momento era suficiente. Precisamente a esos precios eran en la economía. Nos dábamos cuenta de los riesgos que había. Sí, comprendíamos perfectamente y sabíamos por experiencia personal que mientras desarrollábamos el proyecto, la situación de la economía cambiaría. ¿Predecíamos que cambiaría para mejor? La respuesta es no. Solo que cambiaría para peor. Predecíamos que el dólar oscilaría entre 56 y 60 rublos. La respuesta es no. Pensábamos que iba a crecer, pero podríamos haber incorporado esos riesgos al proyecto. La respuesta es no, porque nadie se perdería un proyecto así. Por lo tanto, se establecieron indicadores de acuerdo con los métodos que estaban vigentes en ese momento y están vigentes ahora, y gracias a esto se inició el proyecto. Hubo muchos haters, mucha negatividad contra los autores del proyecto, los participantes del proyecto, y cuando tuvimos que reunirnos con personas de la administración pública, escuchamos la pregunta de ¿cómo es posible trabajar con ustedes cuando hay una negatividad continua en Internet? A medida que pasaba el tiempo, los que odiaban se desvanecían gradualmente y recientemente solo quedaron los más raros, los que habían surgido por casualidad o no se apagaron como ecos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años el proyecto ha demostrado su valía. El proyecto hoy no son documentos ni papeles, ni ideas que se dibujan en papel. En algunos documentos, materiales de informes, no, esto ya es un objeto material. Puedes tocar estos objetos materiales con tus manos. Los ponentes probablemente hablaron sobre el laboratorio y sobre muchas cosas. Pero lo más importante es el edificio. El edificio que hoy se puede ver no solo en fotografías desde un cuadricóptero, sino también desde el espacio. El edificio ha sido llevado al nivel de finalización de la instalación de estructuras metálicas y el comienzo de los trabajos en la instalación de la cerca de contorno externo, por lo que en una semana se puede ver cómo ha cambiado el edificio. Fue agradable ver cuando se colocó la primera columna en el sitio. Luego la segunda, se pudo ver cómo crecía la escala. Luego, cuando apareció esta estructura calada, todo era muy hermoso, y luego todo comenzó a hundirse en la oscuridad, pues el edificio comenzó a cubrirse con un techos entre pisos, vertimiento de concreto, cerrándose con una chapa perfilada. Ahora la miras y ves un bulto tan hermoso,
Pero durante la última semana el edificio se ha iluminado porque estos anejos, la parte de un piso, comenzaron a poner paneles de cercado dentro. Cuando entras ya ves las ventanas, las aberturas. Bueno, es hermoso, hay luz, el edificio ha vuelto a transformarse, es como un niño, cada día cambia. Y el proyecto crece y crece con él. Aparecen nuevos equipos, nuevas tecnologías, pero ahora hablaré de este objeto en particular. Durante el tiempo que estuvimos desarrollando la documentación de diseño, obteniendo permisos de construcción, sometiéndonos a un examen estatal del proyecto, en este momento hubo cambios en la economía. La economía no se detuvo y fue arrastrada lentamente hacia la crisis. Y en 2019, justo en el momento de nuestra construcción, apareció el COVID-19. El COVID, pero los precios de los metales estallaron de la nada. Después se dispararon los precios de la arena, luego el cemento, el hormigón, los precios del transporte, la mano de obra, los servicios, etcétera. Se dispararon considerablemente. Y ahora miren lo que pasó en términos de números. Antes del inicio de ese periodo de fuerte salto de precios, pagamos alrededor de 480 millones por la fabricación de estructuras metálicas, equipos y materiales. Y si no lo hubiéramos hecho, habríamos tenido que pagar no 480 millones, pero al menos 1.440 millones de rublos. Era más de lo requerido en el proyecto a una tasa de 60 rublos por dólar. Verdaderamente sería un desastre para todo. Sin embargo, debemos rendir homenaje a los especialistas de Sovelmash y su previsión del desarrollo de tal situación. Logramos realizar las principales compras a tiempo. ¿Y qué puede decir si observa las cifras de hoy que han ingresado en las cuentas de liquidación de Sovelmash? En total nos llegaron 1.252.077.891 rublos. Acabo de tomar un certificado del departamento de contabilidad. Esta es prácticamente la cantidad de la que hablamos al comienzo del proyecto a una tasa de 60 rublos por dólar, pero si tomamos la tasa promedio ponderada de 74 rublos por dólar, se obtienen 20 millones, esto es 1.480 millones de rublos. Por lo tanto, si en el promedio ponderado nos acercamos a la cantidad que se anunció al comienzo del proyecto, hace 4 años. Una cantidad bastante precisa, mientras que el marco del edificio, el equipo, los desarrollos y muchas cosas se han hecho por este dinero. El pronóstico fue tan preciso, pero al mismo tiempo, si no hubiéramos tomado medidas preventivas, esta cantidad no habría sido suficiente ni siquiera para reservar estructuras metálicas. Este fue el resultado de las calculaciones que tuvimos. Porque los precios se aumentan debido a la inflación. Por lo tanto, si antes Sovelmash costó 20 millones,
de dólares, 20 millones de dólares se gastaron en trabajo de asociación, atracción de inversiones y muchas otras acciones. Luego, teniendo en cuenta cómo se desarrolló la economía y con todos los procesos que tuvieron lugar en el mundo, hoy, según los pronósticos, podemos decir la verdad tal como es. Por tanto, según el estado de la economía actual, según la dinámica que estemos observando, si no hay saltos bruscos, pero hasta ahora, según las previsiones, no se ven saltos bruscos, aunque creemos que algo será de todos modos. Basado en todo esto, habrá 60 millones de dólares, 30 millones de dólares para Sovelmash. ¿Es mucho o poco? Comparado con otros proyectos, este es extremadamente pequeño. Y al mismo tiempo, muchos proyectos que cuestan mucho más y son más caros y se desarrollaron con nosotros, hoy han desaparecido. Muchos no se llevaron a cabo. Algunos están suspendidos. Y hoy muchas veces tenemos que hablar con personas que trabajan en otros proyectos y ahora se han quedado sin trabajo. Para los inversores individuales estas cifras asustan porque contaban con una cosa pero resultó diferente. Aunque para ser honesto, yo también contaba con mucho. El Partido Comunista de la Unión Soviética prometió en el programa de la PCUS que a partir de 1980 viajaríamos gratis en el transporte público. La verdad es que en 1980 viajaba gratis, aunque no en un transporte público, en otro transporte. Pero el precio de estos viajes me podía costar la vida. La gente de mi generación entendió de qué se trataba, así que se justificaron hasta cierto punto, pero un poco diferente. Y por otro lado, algunos ahora viajan gratis, los llevan gratis en carromatos, etc. Y algunos, por el contrario, también viajan gratis gracias al presupuesto del Estado. Esto es una broma. Por lo tanto, se prometió una cosa, pero en realidad entendimos que era completamente diferente. Por lo tanto, volviendo a nuestra pregunta, ¿es mucho o poco? Volvamos al principio. Hablé del desarrollo privado de vivienda. Entendemos que en la etapa de construcción no cuesta prácticamente nada. Si la construcción no está terminada, entonces lo hemos perdido todo. Y si lo hemos construido, entonces podemos vender lo que hemos construido. Puede ser de 3 a 5 veces más caro. Por lo tanto, si ahora tomamos 30 millones y los multiplicamos por 74 rublos, esto es 2,2 mil millones de rublos. Entonces, vender un objeto equipado con equipo puede salir mucho más caro. Por lo que resulta que si al finalizar la construcción quisiéramos vender este objeto, nos gustaría que se vendiera a un precio no de 2,2 mil millones de rublos, sino por 8 mil millones de rublos. Y esta es una buena ganancia. Por lo que todos los que invirtieron podrían triplicarlo. ¿Es bueno o malo? En cuanto a mí, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Bueno, comenzó a costar más. Solo significa que el dinero gastado en atraer inversiones y en otros gastos que se gastaron fuera de Sovelmash está completamente asegurados con activos líquidos, porque un edificio de esta clase no es polvoriento, con un cojín antivibratorio, con la arquitectura interna de la organización de la producción, la calidad de los trabajos. Es difícil de encontrar.
Este es el edificio del futuro. Por tanto, su precio será relevante y demandado durante mucho tiempo. Esto es lo primero. En segundo lugar, es muy importante cuando iniciamos el proyecto, hablamos de cómo queremos asegurarnos de que aparezca una persona que viva no solo de su salario, sino también de sus ingresos. El Partido Comunista de China se propuso una vez la tarea de erradicar la pobreza y crear una clase media. El gobierno chino hizo frente a esto y la pobreza en China fue prácticamente eliminada. Apareció la clase media. Entonces queremos que aparezca un pequeño burgués y que el pequeño burgués sea un participante activo de nuestro proyecto. Eso significa que haya personas que reciban ingresos de las actividades de nuestro proyecto. Esto es lo primero. En tercer lugar, no excluimos que sea posible recibir ingresos a través de la especulación con acciones del proyecto empresarial Sobermas, y algunos inversores vienen con este propósito y les avergüenza el hecho de que ahora, debido a cuestiones inflacionarias, el coste del proyecto haya crecido y vayan a perder su parte. Esto es un error y ahora te lo explicaré. El proyecto no se desarrolla en unas condiciones aisladas. Se desarrolla en determinadas condiciones económicas. Y si el proyecto forma parte de los procesos que están asociados con la inflación, esto significa que el producto del proyecto también se ve afectado por los procesos inflacionarios. Por tanto, se negociará en el mercado el único desarrollo teniendo en cuenta todos esos factores. En consecuencia, la participación en las ganancias para cada participante socio inversionista no disminuirá en este caso. Incluso puede crecer, pero si el proyecto no tiene fondos suficientes, entonces esto puede tratarse como una construcción sin terminar. Esto significa que no habrá nada. Por eso, queridos amigos, estamos en tal etapa del desarrollo del proyecto en la que se ha pasado el Rubicón, se ha cruzado la línea del no volver y tenemos una opción: solo lograr los objetivos previstos. En la aviación hay un concepto, un punto de decisión: o vuelas de regreso o vuelas al punto del destino. Entonces no podrás girar porque el combustible se acabará, al igual que aquí. El proyecto ha pasado el punto de la toma de decisión. Y como decían durante la Gran Guerra Patria, ni un paso atrás, solo adelante. Y tú y yo no tenemos otro camino, no hay otra opción. Creo en la finalización exitosa del proyecto. No puedo decirles cómo se desarrollarán los eventos, cómo cambiará la economía, solo puedo predecir. Pero como puede ver, nuestro equipo es capaz de predecir eventos y tomar las acciones oportunas en el tiempo para que el proyecto no tenga gastos muy elevados. Y lo que hemos dicho en repetidas ocasiones en los webinars es que ponemos en el balance de activos tangibles en forma de objeto cuando esté terminado. La tierra que adquiriremos, los activos intangibles que en su monto superarán a los activos tangibles, esto es propiedad intelectual, el desarrollo. Y al mismo tiempo, hoy se están preparando para la producción de amoladoras angulares, motores industriales en general. Se está trabajando para prepararse para la producción a pequeña escala. En la medida de lo posible en estas condiciones, todo esto también vale algo.
Y no venderemos trozos de papel como sugieren algunos. Las tecnologías y un producto tecnológico se comercializan en forma de cadena tecnológica completa, donde es posible producir un producto acorde con la tecnología, junto con personal capacitado, etc. Se apretó el botón y empezaron a soltar. Es de esta forma y es esto lo que cuesta muy buen dinero. Y lo más importante es que aunque no haya ningún comprador, podemos fabricar los productos nosotros mismos y lanzarlos vendiéndolos en el mercado. Podemos obtener el mismo beneficio en volúmenes no menores que para el desarrollo en sí. Y si antes era difícil de creer, pero sin embargo mucha gente creyó e invirtió activamente. Dados los riesgos que había en ese momento, ahora, cuando no solo es visible el contorno del edificio, no se necesita hablar de si hay que creer o no. El hecho de que se hayan producido cambios serios en el proyecto se evidencia por una circunstancia. Mucha gente quiere trabajar en el proyecto y casi varias veces al día tengo que negociar con gente que quiere trabajar, quiere estar en el proyecto. Y eso que no están desempleados, tienen trabajo propio, trabajan con buenos sueldos, pero quieren sumarse al proyecto. Y esa actitud de los especialistas hacia el proyecto vale mucho. Su confianza, los que creyeron en el proyecto, los que hicieron su aporte, los que no confiaron sus fondos, son muy queridos. Sus fondos se utilizaron para crear lo que mencionaron mis socios y colegas, y lo que pudimos hacer gracias a estos fondos. Logramos justificar sus esperanzas, aunque no se ha completado, pero creo en la finalización del proyecto. La fe en ti, solo la fe puede hacer mucho. La falta de fe puede generar enemistad y guerra. Lo haremos con ustedes. Habrá paz. Les deseo todo lo mejor.